Muchas gracias, presidenta. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí en esta Comisión de Presupuestos compartiendo con ustedes pues, la visión que tiene AIREF del presupuesto, del ciclo presupuestario y, en definitiva, un poco de la vigencia y validez de los presupuestos como instrumento de planificación económica. En ese sentido, sí que me gustaría empezar en esta ocasión compartiendo con ustedes alguna reflexión sobre la importancia de los presupuestos generales del Estado, sobre la importancia de los presupuestos, en definitiva, de cualquier administración pública, y a mí me parece que no hay un foro mejor para compartir estas inquietudes o estas consideraciones sobre la institución del presupuesto que la Comisión de Presupuestos del Congreso. Y en ese sentido sí que quería reflexionar con ustedes respecto a varios aspectos, tanto de la calidad del presupuesto como de la problemática que un contexto de incertidumbre como el actual plantea en el ciclo presupuestario, pero también en la misión del aval del cuadro macroeconómico que tiene que prestar AIREF. Me gustaría empezar recordando que la AIREF lo que tiene que hacer es informar los presupuestos generales del Estado, en este caso los presupuestos de las administraciones públicas, para generar conocimiento. Y eso implica que el análisis de AIREF no solamente sirve, desde luego, para la realización de análisis pues más en el ámbito profesional, por supuesto los análisis dentro de las Cortes Generales, y también yo creo que una de las funciones que tiene AIREF es acercar la institución del presupuesto a la ciudadanía. No hace mucho, en un foro del Consejo General de Economistas, yo lo que decía es que una de las funciones de AIREF es acercar el debate presupuestario y fiscal a la sociedad y ayudar a digerirlo. Y en ese sentido yo creo que la AIREF tiene que hacer un esfuerzo. Entonces, sí que me gustaría empezar recordando que el proyecto de presupuestos es el principal instrumento de la política económica del Gobierno. Y, como tal, luego es el mecanismo fundamental de control en el ámbito nacional, más allá de los controles que también puede haber en el ámbito europeo. Pero es el principal instrumento de control nacional, tanto si hablo de los presupuestos del Estado como si hablo de los presupuestos de las comunidades autónomas. Y este control se ejerce, además, no solamente en el momento del diseño, es decir, en el momento de la presentación de los proyectos de presupuesto, sino que un presupuesto bien estructurado también ayuda al control posterior por parte de los parlamentos en cuanto a la ejecución de dicho presupuesto. Y en ese sentido, a nosotros nos parece, ya muchas de las cosas las hemos venido diciendo, que llevamos una deriva en la que los presupuestos tienen una serie de carencias notables que, desde luego, restan esta eficacia que tiene que tener en cuanto a instrumento de política económica. Algunas de estas deficiencias son en materia de calidad informativa. Yo creo que el presupuesto, cada vez luego incidiré un poco más, tiene menor calidad informativa y eso, desde luego, no es bueno ni para el control que hablaba en el ámbito pues, tanto de las Cortes, en el ámbito de la ciudadanía, pero tampoco facilita la tarea de supervisión por parte de AIREF. Estas deficiencias también restan la potencia que tiene que tener el presupuesto como herramienta de planificación económica. ¿Por qué? Porque no hay una visión o no aporta una visión conjunta e integral de la actuación del Gobierno. Y, por último, también se debilita su función de rendición de cuentas, que, como yo decía, principalmente es ante las Cortes, pero también ante la ciudadanía. Es cierto que la incertidumbre no hace fácil la planificación presupuestaria ni la presupuestación, eso hay que reconocerlo. Pero bueno, el presupuesto tiene instrumentos y tiene herramientas y tiene procedimientos para, de alguna forma, gestionar esta incertidumbre. ¿Qué carencias tiene el presupuesto? Hablaba de estas carencias que restaban calidad, desde luego, a la institución del presupuesto, pero ¿de qué carencias estamos hablando? Pues me gustaría recordar que, en primer lugar, lo que la Ley General Presupuestaria dice es que tiene que haber unos escenarios presupuestarios donde anualmente se encuadren los presupuestos generales del Estado. ¿Y por qué? Porque esto es la programación de la actuación pública. Qué duda cabe que la actuación pública tiene que estar programada, planificada, sin perjuicio de que anualmente eso se vaya concretando en lo que es el presupuesto, que es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones que se prevén liquidar durante el ejercicio. Sin embargo, los presupuestos generales del Estado para el 2023 tienen una serie de carencias, algunas de ellas las más importantes. Primero, parten unas previsiones de cierre de ingresos del ejercicio 2022 que no son realistas.
En este sentido, es verdad que nosotros desde AIREF valoramos siempre la prudencia en las estimaciones presupuestarias, pero yo entiendo que la prudencia en este caso se basaría más bien en la evolución prevista para los ingresos en el 2023, en la medida en que hay incertidumbre sobre la evolución de las variables macroeconómicas que sustentan esas previsiones de ingresos para el 23. Pero en lo que se refiere al 2022, yo creo que aquí no es prudencia, aquí lo que tiene que haber es un ejercicio de realismo, porque el presupuesto tiene que basarse en las previsiones más realistas de cierre y que luego apuntaré, cuando llegue al apartado de ingresos, qué supuestos tendrían que cumplirse para que se dieran los datos de cierre del ejercicio 2022 contenidos en los presupuestos generales del Estado. Pero además no incorpora medidas que no son medidas aisladas, es un paquete de medidas que desde luego tiene un importe suficiente como para desvirtuar la calidad del presupuesto. Un paquete de medidas que no sabemos si se van a prorrogar esas, si van a ser otras, pero que desde luego parece que sí que es razonable pensar que de alguna forma se adoptarán a lo largo del 2023. ¿Qué nos hace pensar que sí que se van a adoptar medidas, ya sean las mismas u otras, durante el 2023? Pues que el propio escenario macroeconómico que presenta el Gobierno para 2023 no prevé que vayan a cambiar las circunstancias económicas que generaron la adopción de medidas en el año 2021 y en el año 2022. Luego ilustraré con algún gráfico los datos que hay respecto a la inflación, tanto en materia de energía como de inflación subyacente. Pero es que es más, a la semana de presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado ya se anunciaron medidas que no habían sido incluidas. Y ya el elemento final que nos lleva a concluir que, desde luego, va a haber medidas, es que se presenta el plan presupuestario con dos escenarios, un escenario sin medidas y otro que ya incorpora medidas. Esto es lo sustantivo, lo fundamental del presupuesto de este año. Luego, además, señalamos las deficiencias que ya venimos diciendo desde hace años, de que no incorpora información relevante en términos de contabilidad nacional, ni en términos de ajuste, ni en términos de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en términos de contabilidad nacional. Sí que hay en rúbricas de contabilidad nacional una previsión de ejecución, pero no se confundan, no son datos de contabilidad nacional, sino datos presupuestarios pasados a terminología de contabilidad nacional. Por poner un ejemplo, estos ajustes de contabilidad nacional, que no es de ahora, llevan ya años que no se publican, según nuestras estimaciones, porque por diferencia se pueden sacar, ascenderían a un importe de algo más de un punto porcentual de PIB. Luego persisten deficiencias en el proceso de emisión del aval, deficiencias que ya hemos venido manifestando y que básicamente se centran en que no hay un MOU que regule el contenido de la información que se nos tiene que remitir, ni tampoco los plazos de remisión. Y, por último, nos enmarca una estrategia de medio plazo, que ya no solamente es esta estrategia de medio plazo que venimos reivindicando desde hace tiempo, sino los propios escenarios plurianuales que contempla la Ley General Presupuestaria, que tienen que enmarcar los presupuestos del Estado de carácter anual. Bien, estas debilidades ya las hemos venido señalando en los últimos años. De hecho, cuando hicimos el informe sobre el proyecto de presupuestos de 2022, ya dijimos que no había información del PRTR en contabilidad nacional, ya dijimos que no había información sobre los ajustes de contabilidad nacional, también se produjo la adopción de alguna medida con posterioridad a la presentación del documento presupuestario y, desde luego, también dijimos que faltaba información fiscal cuando se nos pide el aval del cuadro macroeconómico. Es decir, nunca se manda información sobre qué medidas están contenidas, medidas fiscales están contenidas o no en el escenario macroeconómico. Por ello, recomendamos, en el ámbito de este informe, determinados aspectos, determinadas recomendaciones para mejorar esta calidad informativa respecto a la inclusión de las medidas, respecto a los ajustes de contabilidad nacional, y reiteramos la necesidad de firmar un MOU para regular el proceso de emisión del aval y también para incorporar información fiscal en la información que se nos remite respecto al cuadro macroeconómico. ¿Qué hemos dicho ahora cuando hemos prestado el aval al cuadro macroeconómico del 2023? Pues aquí realmente es que se nos ha planteado un debate profundo en el seno mismo de la AIREF. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, las leyes normalmente se redactan para periodos normales, podríamos decir. Y, claro, dejan de ser completamente consistentes en periodos como el que estamos viviendo.
¿Qué ocurre? Que cuando se dice que AIREF tiene que prestar el aval en los documentos presupuestarios, tanto en el del Estado como en el de las comunidades autónomas, cualquier documento presupuestario tiene que llevar el aval del AIREF, se pensaba que no habría grandes diferencias entre el mes de julio, cuando el Gobierno presenta su cuadro macroeconómico para los próximos años, y el mes de septiembre, cuando se presentan los presupuestos generales del Estado. Y así había sido hasta ahora. Por lo tanto, la ley no contempla ningún pronunciamiento de AIREF en el mes de julio, que es me van a permitir, a mi juicio, es el momento clave. ¿Por qué? Porque con arreglo a ese cuadro macroeconómico se elaboran los presupuestos no solo del Estado, sino de las administraciones territoriales. Ese punto de partida del mes de julio determina aspectos tan relevantes como los objetivos, tasas de referencia en este momento, determina el límite de gasto no financiero y determina los recursos del sistema de financiación de las administraciones territoriales, es decir, las entregas a cuenta. Por lo tanto, parece que en un contexto como este, ese momento es fundamental y, sin embargo, ahí no se consulta a la AIREF ni la AIREF tiene que emitir ningún informe. ¿Qué ocurre? Que del mes de julio al mes de septiembre, 2 meses ahora es mucho tiempo y probablemente las previsiones macroeconómicas ya no son las que eran. Con lo cual, a nuestro juicio, el aval de AIREF llega tarde, en un momento en que ya los presupuestos están elaborados y están configurados. Por ello, una de las recomendaciones es que se nos consulte en julio, porque es cierto que la propia AIREF, en el mes de julio, como ahora veremos, teníamos una previsión de crecimiento real del 2% y ahora lo tenemos del 1,5%. O sea, que eso no impide que no haya una revisión incluso para las propias previsiones de AIREF. Pero es verdad que en el mes de julio las previsiones del Gobierno eran del 2,7% y las nuestras ya eran del 2%. Y en ese sentido, yo creo que si finalmente luego se consulta a la AIREF, y no solamente se le consulta, sino que tiene que prestar un aval que determina la validez de los documentos presupuestarios, en este contexto y de manera temporal, podría ser razonable que se nos consulte cuando se presenta el cuadro macroeconómico en el mes de julio. Y luego hemos hecho otra recomendación, y es que tenemos que recordar que AIREF no es que valore el cuadro macroeconómico del Gobierno, porque sí. AIREF tiene que valorar el cuadro macroeconómico del Gobierno para garantizar que el escenario presupuestario posterior se basa en unas previsiones realistas. Ese es el objetivo de AIREF. Y en ese sentido es difícil pronunciarnos sobre un cuadro macroeconómico si no tenemos al lado el escenario de ingresos y gastos que se prevé, aunque sea de manera somera y no de manera detallada, como luego viene en el presupuesto. ¿Por qué? Porque, como luego veremos, es verdad que evidentemente hay una vinculación clara entre el crecimiento nominal y la previsión de ingresos, pero hay una elasticidad de los ingresos respecto a las variables trascendentales en el ámbito de cada uno de los impuestos que en estos momentos excede con mucho de la media histórica, con lo cual sería posible que, siendo un escenario macroeconómico a lo mejor optimista, las previsiones o el escenario de ingresos y gastos resultara realista. Por lo tanto, estas dos recomendaciones, en aras de que se nos consulte en el mes de julio y que incorporen en el aval ya no solamente las medidas fiscales que están dentro de ese cuadro macroeconómico, sino también un somero escenario de ingresos y gastos que nos permite ver el encaje o el realismo de esas previsiones presupuestarias, yo creo que siempre sería deseable y mucho más en el momento en el que estamos. Bien, pues algunas de estas carencias ya son reiteradas y han sido objeto de recomendación por parte de AIREF. Respuesta a las recomendaciones, desde luego, no ha sido satisfactoria porque sigue pasando, es decir, estas deficiencias están tendiendo a convertirse en práctica presupuestaria y, desde luego, a nuestro juicio, en el 2023 estas deficiencias se han agravado. Bien, lo cierto es que un nuevo año, el aval macroeconómico del Gobierno y el análisis de los presupuestos generales del Estado se realiza en un contexto de suspensión de reglas fiscales. Ya van 4 años que existe esta suspensión de las reglas fiscales. Es verdad que el motivo de la suspensión ha variado. En este sentido, cuando el Congreso aprecia que se den las circunstancias excepcionales, ha habido un informe previo de la AIREF que constata que esas circunstancias excepcionales se están produciendo. En los primeros años más basados en lo que era la situación o la crisis sanitaria y en los 2 últimos más vinculados a la crisis energética y a la incertidumbre por la guerra de Ucrania.
Pero sí que es cierto que ya en el mes de julio, a pesar de que lo que estábamos evaluando es si se daban las circunstancias excepcionales para que hubiera una suspensión de reglas fiscales, dado el deterioro que se estaba produciendo en la situación económica, AIREF ya alerta de que está revisando a la baja sus previsiones de crecimiento económico, que en ese momento ya sitúan el 2%, y además alerta de que esto no incluye un escenario de un posible corte total en el suministro del gas ruso. Entonces, alerta de que la situación es de un empeoramiento en las previsiones de crecimiento económico y de un alza en las previsiones de inflación. Y concluimos, como siempre concluimos, que este escenario de suspensión de reglas fiscales no nos puede hacer perder de vista la vulnerabilidad de nuestras cuentas públicas asociado al déficit estructural y al nivel de deuda pública. Y esto es así porque la sostenibilidad es algo que no ha perdido de vista nunca desde el momento de inicio de suspensión de las reglas fiscales, ni nuestro marco nacional ni el marco europeo. El marco nacional porque, como saben, la declaración de que se dan las circunstancias excepcionales y, por lo tanto, la suspensión de reglas fiscales lleva aparejada la presentación de un plan de reequilibrio. Evidentemente, las circunstancias actuales superan la configuración del plan de reequilibrio que contempla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pero lo que no puede ser es que no se presente ese plan. Habrá que adaptarlo a la gravedad y a la persistencia de esa situación de incertidumbre. Y en el ámbito comunitario, porque todas las recomendaciones que se han venido mostrando por parte del ECOFIN desde el principio han ido también en aras de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Recomendaciones que empezaron siendo más de carácter cualitativo, hablando de la naturaleza de las medidas que podían adoptarse, y que ahora ya han pasado a ser cuantitativas. Y para el caso de países como España, con un alto nivel de endeudamiento, lo que se nos limita es la posibilidad de que crezca nuestro gasto corriente primario por encima de lo que sería el crecimiento del PIB potencial. Nosotros traemos alguna simulación previa, que luego detallaremos más en el informe sobre el plan presupuestario pues dentro de un par de semanas, pero traemos una valoración previa del cumplimiento de esa recomendación específica. Bien, por lo tanto, el ámbito de nuestro informe, en un contexto de suspensión de reglas fiscales, sigue teniendo como telón de fondo qué está pasando con la estabilidad presupuestaria. Ahora no son objetivos, son tasas de referencia. ¿Qué está pasando con la evolución del gasto? En el caso del informe que hoy presentamos, sobre todo nos centramos en la evolución del límite de gasto no financiero del Estado. ¿Y qué está pasando con la deuda pública y con la sostenibilidad? Sostenibilidad en esta doble vertiente nacional y europea, que implica ver hacia dónde va nuestra dinámica de deuda y el cumplimiento o no de las recomendaciones específicas del ECOFIN. Por supuesto, lo que hacemos es completar el análisis del cuadro macroeconómico que en el momento del aval pues, nos incluyen demasiados detalles. Bien, empezamos por el aval, que es un tema que siempre suscita algún debate de si está bien hecho o no que AIREF avale el cuadro macroeconómico del Gobierno. Y aquí yo siempre recuerdo que lo que acabo de decir, que AIREF no valora en su conjunto el cuadro macroeconómico del Gobierno. Lo valora, pero lo que determina el aval de la AIREF es si ese escenario macroeconómico supone una base realista para la previsión de ingresos posterior de los presupuestos generales del Estado. Y en ese sentido, sin perjuicio de las implicaciones que, por supuesto, tiene el resto del cuadro macroeconómico, la variable determinante de nuestro aval, desde esa perspectiva que tiene que hacer AIREF, son las variables nominales. Y en ese sentido, el crecimiento nominal previsto por el Gobierno coincide prácticamente a la décima con la previsión de AIREF. El Gobierno estima un crecimiento nominal del 6% y el crecimiento nominal previsto por AIREF es del 5,9%. Desde ese punto de vista, nuestro aval lo que dice es que las variables nominales que contempla el cuadro macroeconómico del Gobierno permiten anticipar, puesto que no estamos viendo el escenario de ingresos y gastos, que por eso lo hemos recomendado que no lo incorporen, pero a priori permite sustentar un crecimiento de los ingresos y de determinados gastos asociados a esas variables nominales en un contexto que sí que parece que sea realista. Eso sí, aunque el aval se centra en el comportamiento de las variables nominales, evidentemente la AIREF analiza toda la composición del cuadro macroeconómico, porque más allá
de este realismo de la base que sustenta el escenario de ingresos, es muy relevante cuál es la composición de este crecimiento nominal. Y aquí sí que tenemos diferencias significativas, tanto en lo que se refiere al crecimiento real, en lo que se refiere al deflactor, en lo que se refiere a la composición del propio crecimiento real y en cuanto a la percepción de riesgos que nosotros percibimos en un ámbito más amplio que lo que contempla el propio Gobierno. Bien, en cuanto al crecimiento real, es cierto que el Gobierno, que partía de una previsión de crecimiento del 2,7, en el cuadro macroeconómico que nos presenta, acerca ese crecimiento real a nuestras previsiones y señala un crecimiento real previsto para el año próximo del 2,1. Nuestro escenario central es del 1,5. Como les señalaba, ya en el caso del informe sobre circunstancias excepcionales, decíamos que nuestra previsión era del 2 y además alertábamos de que si había un empeoramiento en lo que se refiere al suministro de gas ruso, pues esto estaba todavía en el apartado de riesgos, pero no estaba incorporado a nuestro escenario central. Bien, desde entonces se van materializando una serie de riesgos que hasta ese momento estaban en el ámbito de los riesgos, pero pasamos a incorporar al escenario central y así nuestra previsión de crecimiento real en estos momentos es del 1,5. La principal discrepancia con el cuadro macroeconómico del Gobierno viene de la composición del saldo exterior, pero ahí sí que hay una compensación en el ámbito de las exportaciones e importaciones, con lo cual la contribución del saldo es prácticamente similar y donde sí que tenemos una diferencia relevante es en el dinamismo de la inversión. Aquí nosotros lo que suponemos es que un contexto de incertidumbre como el que tenemos actualmente, con una posible escalada de las tensiones geopolíticas, con dudas sobre si va a ser posible el suministro de energía a unos precios razonables, con dudas respecto a la evolución de la demanda y con dudas respecto al endurecimiento de las condiciones financieras, pues a lo mejor no son las condiciones más propicias para que las empresas decidan aumentar su capacidad productiva. Y aquí nuestro supuesto de evolución de la inversión es más contenido que los supuestos del Gobierno. Bien, descomponiendo cuál es la revisión que hemos hecho del crecimiento macroeconómico, hemos decidido partir no de ese 2% que anunciábamos en el informe sobre circunstancias excepcionales, porque ahí no lo sustentábamos en ningún cálculo, simplemente era un informe donde se alertaba de que había un empeoramiento en las previsiones, pero la última vez que hicimos explícitos nuestros supuestos de crecimiento fue la actualización del programa de estabilidad del mes de abril. Esa fue la última vez donde hablamos de forma detallada de nuestras previsiones para el 2023. Y yo diría que hay tres tipos de factores que llevan a esta revisión del 3,3, que era la previsión que teníamos en el momento de la actualización del programa de estabilidad, al 1,5 que tenemos en este momento. El primer grupo de factores serían que se han materializado, como les decía, algunos de los riesgos a la baja que veíamos en nuestro escenario de la actualización del programa de estabilidad y, por lo tanto, lo hemos incorporado ya a nuestro escenario central. Nosotros veíamos riesgos de que la persistencia de la inflación y la generalización de la inflación pudiera dar lugar a un endurecimiento en las condiciones financieras y este se ha producido. También veíamos que podría haber un deterioro de del comercio mundial, especialmente por el deterioro en nuestros principales mercados de exportación, y también veíamos que había un riesgo asociado al suministro de gas y, sobre todo, a la evolución de los precios del gas. Estos riesgos se han materializado y restan 1,4 puntos a nuestra previsión de crecimiento, que en la actualización del programa de estabilidad situábamos en el 3,3. Pero, además, hay otro factor que también resta crecimiento para el año que viene, que es el empeoramiento de las previsiones para el segundo semestre del año 2022. Y hay indicadores que apuntan a un estancamiento de la actividad económica en el tercer trimestre del 2023, incluso una posible evolución negativa en el cuarto trimestre de este año. Y eso produce un efecto arrastre que drena crecimiento para el año 2023, según nuestras estimaciones, en algo menos de un punto de PIB. En el lado contrario, es decir, en el lado favorable, la revisión de la contabilidad nacional que tuvo lugar compensa parcialmente estos factores en unas 4 décimas y luego pues hay un residuo de 1 décima. Esta es la descomposición que justifica el paso de nuestras previsiones del 3,3 de la actualización del programa de estabilidad al 1,5 que tenemos en este momento.
Bien, respecto al otro componente de este crecimiento nominal, que es el deflactor del PIB, pues lo que nos ocurre es que nosotros tenemos una menor previsión de crecimiento real y una mayor previsión de deflactor del PIB, lo que hace que luego, en términos nominales, nuestras previsiones, como hemos visto, sean prácticamente idénticas a las del Gobierno. Aquí nuestra previsión central es de un 4,3%, la del Gobierno es de un 3,8%. Hemos revisado al alza 2 puntos porcentuales la previsión de este deflactor del PIB y lo que sí que vemos es que hay una cierta aceleración de la dinámica de precios internos una vez que ya hemos pasado este shock inicial energético exterior. Previsiones de IPC, el Gobierno no presenta en su cuadro macroeconómico previsiones de IPC. Nuestra previsión es de un 8,9 en el 2022 y de un 3,9 en el 2023. Pero es verdad que en el 2023, ojo, porque esto supone la prórroga de las medidas para paliar la crisis energética. Si no fuera así, la inflación podría situarse ligeramente por encima del 5%. Ahora bien, como habrán visto en nuestro aval, y desde luego se detalla más ampliamente en el informe que hoy publicaremos, sigue habiendo importantes riesgos a la baja en el escenario central de AREF. Por un lado, el riesgo en la seguridad de los suministros de gas. Es cierto que ningún escenario está suponiendo todavía que haya racionamiento, pero también es cierto que eso supone que tienen que cumplirse una serie de supuestos en cuanto al suministro de gas licuado, en cuanto a que mantenemos ese 20% que todavía tenemos de gas ruso, supuestos en cuanto a que va a haber cierta evolución hacia la baja en la demanda energética por los precios elevados. En definitiva, una serie de supuestos que de momento se están contemplando, pero cualquier desviación en esos supuestos, entre otros, por ejemplo, que hubiera unas condiciones climatológicas adversas o que hubiera una escalada de tensión geopolítica, pues podría suponer un riesgo a la baja. Es cierto que hay una evolución positiva a la baja del precio del gas, pero en cualquier caso todavía se mantiene a niveles elevados. Por supuesto, está el riesgo de un endurecimiento adicional de la política monetaria y, en este sentido, sí que es verdad que la subida de los tipos de interés ha sido una subida de tipos de interés que podríamos decir que ha sido simultánea pero no sincronizada, y eso supone, desde luego, el riesgo de externalidades para determinadas áreas o países en términos, sobre todo, de crecimiento real y de tipos de cambio. Tenemos el riesgo de que el consumo privado, que sí que nosotros prevemos que va a haber ya una desaceleración, pues que haya una desaceleración mayor. Desde luego, el indicador de confianza del consumidor revela que podría haber riesgos a la baja por el deterioro de la capacidad de compra y, desde luego, por las expectativas de endurecimiento de las condiciones financieras. Otro riesgo del que siempre hablamos es que se produzca finalmente un desencaje de las expectativas de inflación. Aquí sí que el 21% de los hogares estima que los precios van a aumentar mucho en los próximos 12 meses. Este 21% más que duplica las anteriores estadísticas en este ámbito. Y sí que lo que se ve es que hay una persistencia que se ha ido incrementando de manera generalizada. Es cierto que de momento afecta principalmente a los alimentos, que tienen mayor flexibilidad a la baja, pero que hay riesgo de que pudiera empezar a ampliarse a otros sectores, como serían los servicios, que desde luego tienen una rigidez mayor. Y, por último, tenemos la incógnita de siempre, que es el ritmo de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aquí la verdad es que el supuesto que siempre hace AREF es que finalmente y en el periodo considerado se van a acabar ejecutando los fondos del plan de recuperación. No podemos hacer otro supuesto y tenemos que suponer que el impacto sobre la economía tiene que ser elevado, porque ya no solamente es el impacto que pueda tener por la vía de las inversiones, sino por el potencial reformador que tiene el plan de recuperación. Entonces, lo que hacemos es llevar hacia atrás el ritmo de las inversiones. Yo creo que hay motivos para la esperanza que nos falta confirmar, porque hay una parte muy importante de la gestión de los fondos que se hace en el ámbito territorial. En este sentido, yo sí que decía que ha habido otros años que, como he venido un poquito más tarde, me ha dado tiempo a hacer una valoración del conjunto de las administraciones públicas, porque ya habíamos cerrado el ámbito territorial.
Ahora lo estamos cerrando porque nosotros sí que construimos nuestras previsiones no solamente en un ejercicio top-down, sino bottom-up, y eso implica analizar el presupuesto de las 17 comunidades autónomas y de las principales entidades locales. Y ahí el seguimiento del plan de recuperación, si es difícil en el ámbito del Estado, no es más sencillo en el ámbito de las comunidades autónomas. Pero ¿por qué digo que hay motivos para la esperanza? Porque sí que es verdad que a falta de información AIREF recurre a todos los registros que están disponibles, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito nacional. Y sí que planteamos una metodología que tenemos publicada con el cual vamos señalando cuál podría ser la evolución en la ejecución del PRTR. Con lo cual vamos viendo pues, hitos, vamos viendo desembolsos, vamos viendo el seguimiento de la comisión y vamos viendo la plataforma de contratación y la base nacional de subvenciones. Es un trabajo arduo que además no me lleva a concluir que nuestro escenario es el adecuado. ¿Por qué? Porque implica la realización de supuestos respecto al ritmo de ejecución de las inversiones, si esa ejecución va a ser lineal, no va a ser lineal, en fin, una serie de supuestos que explicitamos en la metodología de cálculo que tenemos publicado. Con ello, revisamos a la baja la ejecución y el impacto previsto para el 2002. Hemos rebajado ligeramente a la baja el 2023, pero ahí, como decía, es importante ver qué está ocurriendo en el ámbito territorial. Sí que es cierto, y ahí el motivo de esperanza que yo decía, que se observa que hay un aumento muy relevante en el mes de septiembre respecto a las licitaciones formalizadas, pero del orden de que se ha multiplicado por 3 o por 4 los datos de agosto, que ya a su vez eran mucho mejores que los anteriores. También es cierto que el número o el porcentaje de licitaciones que están quedando desiertas también es mucho menor que el último que les dije. Y sí que es cierto que el grado de ejecución de los presupuestos generales del Estado en materia de transferencias va a buen ritmo. En el resto de los capítulos va a un ritmo inferior, pero aquí habrá que ver qué ocurre con las comunidades autónomas. Nosotros celebramos una reunión con ellas, un seminario donde nos contaron los problemas que estaban teniendo de gestión de unos fondos que les viene también, sobre todo en el caso de algunas comunidades autónomas, con fondos estructurales, lo cual dificulta su capacidad de gestión. Pero es cierto, y eso hay que reconocerlo, que parece que hay un despegue en cuanto a las licitaciones efectivamente formalizadas en el mes de agosto y especialmente en el mes de septiembre. Bien, por último, para finalizar con esta parte macroeconómica, nosotros estamos insistiendo, hay que planificar, hay que incluir los presupuestos y la actuación del Gobierno en un horizonte de medio plazo y en ese sentido ponemos en esta ocasión a disposición del Gobierno y del público en general pues nuestras previsiones macroeconómicas y nuestras previsiones fiscales para los próximos años. Al mismo tiempo, se observa una comparativa con las previsiones del Gobierno para el 2023. Como he dicho, en el ámbito del 2023, en general, estamos previendo un debilitamiento de la demanda nacional en todos sus componentes, a excepción del consumo público, una aportación ligeramente negativa del sector exterior y un estancamiento en materia de empleo, de manera que nuestra tasa de paro se mantendría en el 12,8%. A partir de ahí, lo que nosotros estimamos es que en la segunda mitad del 2023 se iniciaría una recuperación que llevaría a que en el primer trimestre del 2024 se recuperarían los niveles prepandemia. Pero eso sí, se alerta que esto descansa en dos supuestos fundamentales. Uno, que la crisis energética se soluciona y dos, que el plan de recuperación, transformación y resiliencia realmente coge velocidad y hay una correcta implementación en el horizonte de las previsiones de AIREF. Bueno, los supuestos que subyacen a este escenario se explicitan en el informe y probablemente hagamos un mayor desarrollo en el informe sobre el plan presupuestario que presentaremos en torno al 27 de este mes. Y este escenario macroeconómico de medio plazo lo que nos sirve también es para ver cuál va a ser nuestro escenario presupuestario para los próximos años. Y ahí nosotros lo que nos sale
es que el déficit del conjunto de las administraciones públicas, esto por supuesto lo revisaremos porque aquí no estoy hablando del Estado y Seguridad Social, sino del total administraciones públicas y nos falta cerrar, como les digo, el ámbito territorial, pero nuestra perspectiva en la actualización del programa de estabilidad era que ya en el 2025 podría alcanzarse esta tasa del 3%, este límite de referencia del 3%, ahora nos sale que nos estancaríamos algo por encima de ese 3%, en torno al 3,2-3,3%. Todo ello, como verán, en el 2023, sin suponer la prórroga de las medidas, tal y como contempla el escenario de los presupuestos generales del Estado. En cualquier caso, como ahora lo que veremos es nuestra previsión tiene una senda de corrección más alta en el 2022 y a partir de ahí un estancamiento prácticamente a partir del 2023. Con lo cual, lo que eso quiere decir es que ya no hay margen para la adopción de medidas, porque simplemente con esta evolución tendencial del saldo de las administraciones públicas nos quedaríamos por encima de ese 3%. Si además se produjera la prórroga de las medidas en el 2023, pues ese 3,3% estaríamos hablando de un 4,6%. Por lo tanto, no habría ajuste respecto al año anterior. Bien, ¿cuál es la descomposición? ¿Cómo pasamos de un 4,4%, que es nuestra estimación de cierre para el año 2022, al 3,3%, que es nuestra previsión de cierre para el año 2023. Aquí sí que me gustaría recordar que lo que AIRE viene diciendo es que, en contra de lo que parece en otras analistas, a nuestro juicio las tasas de referencia que fija el Gobierno no son demasiado exigentes. En el 2023 un poco más, pero desde luego en el 2022 no lo era. Yo recuerdo ya hace un año cuando vine aquí, nosotros dijimos que nuestra previsión de cierre era inferior a la previsión de cierre del Gobierno, que estimaba un cierre del 5%, y nosotros ya el año pasado decíamos que era de un 4,5%. En aquel momento ninguna institución aventuraba ese cierre. Todas decían, al contrario, que no era realista ese 5% del Gobierno, pero a la inversa, porque se cerraría con un déficit superior a ese 5%, incluso se llegaba a cifras del 6%. Nosotros dijimos que el cierre iba a ser el 4,5% y mantenemos esa previsión de cierre a pesar de que se han adoptado un montón de medidas que en el momento de nuestro pronunciamiento no estaban sobre la mesa. ¿Qué ocurre? Que la evolución de los ingresos ha permitido sobradamente la financiación de esas medidas. Y en ese sentido, lo que nosotros venimos diciendo es que desde luego no es obligatorio fijar tasas de referencia, eso vaya por delante, y yo creo que eso sí que es un ejercicio positivo, es decir, no hay objetivos, pero yo pongo unas tasas de referencia no solamente para las administraciones públicas, sino para cada uno de los subsectores. Pero claro, esas tasas de referencia tienen que ser realistas, porque si no, desde luego, no incentivan la reducción del déficit estructural, que a lo mejor podríamos estar haciendo, y además, a mi juicio, promueve la adopción de comportamientos estratégicos en el sentido de que sabes que tienes unos ingresos que te van a permitir la financiación de medidas posteriores. Eso es así en el conjunto de las administraciones públicas, pero ya si descendemos a nivel de la composición por sus sectores, el problema se agrava muchísimo más, porque como estamos observando, ya lo hemos dicho en algún informe, a las comunidades autónomas les llega todo con 2 años de retraso vía la liquidación definitiva del sistema. Y eso hace que, por ejemplo, este año, para el 2022, nosotros prevemos un cierre de en torno a 9 décimas de PIB de déficit y, sin embargo, para el año que viene, que tienen una tasa de referencia de 3 décimas del PIB, lo que nos sale es una situación de equilibrio presupuestario. Como eso siempre decimos, eso es un claro incentivo a cubrir o llegar hasta el margen que te da la tasa de referencia, porque es muy difícil defender, no oigas que yo voy a empezar a reducir el déficit estructural porque tengo ingresos para ello, mientras que seguro que hay determinadas demandas de los ciudadanos que todavía están pendientes de atender. En ese sentido, yo creo que el realismo en la fijación de las tasas de referencia resulta fundamental. Bien, dicho esto, nosotros prevemos un cierre de en torno al 4,4%. Bueno, ahora veré con ustedes que el escenario 2 del plan presupuestario nos hace dudar de que esto vaya a ser así. Diría más que el 2, incluso el propio 1. Pero bueno, nuestra estimación en este momento, con los datos que tenemos, es que el déficit podría estar en torno
al 4,4%, y aquí las causas fundamentales de esta reducción pues es la adopción de medidas. Por un lado, la disminución de las medidas que todavía están en vigor por el tema del COVID, la adopción de medidas de ingreso, unas estructurales y otras de carácter temporal, la evolución de la macro y fundamentalmente de la inflación, que desde luego está haciendo que se registren crecimientos muy importantes en el área de los ingresos, mientras que los gastos tienen un componente más inercial. Hemos separado la revalorización de pensiones, es decir, sí que lo que es el efecto sustitución y el número de pensiones crece en torno al 2%, que estaría dentro de esta evolución inercial que nosotros hemos llamado y que, desde luego, permite la reducción del déficit, pero luego tenemos una revalorización de las pensiones con el 8,9%, que, desde luego, aumentan en un punto esa previsión de déficit. Y luego tenemos una corrección de algo más de un punto si no se adoptan en las medidas, y eso nos lleva a un 3,3%. Es cierto que, como vemos en este cuadro, bueno, más bien en el siguiente, la prórroga de las medidas supondría que pasaríamos de ese 3,3 a un 4,6% de déficit, de previsión de déficit en el año 2023. Bueno, aquí tenemos un poco una previsión de las medidas, que no necesito contárselas porque ya evidentemente lo conocen sobradamente. Sí que es verdad que nosotros incluimos la previsión que contiene el Gobierno respecto a la recaudación de las nuevas figuras. No tenemos elementos de juicio todavía como para poder hacer una valoración propia. Y sí que es cierto que tendremos que aclarar, porque nosotros pensábamos que por los tiempos de tramitación el gravamen de solidaridad sobre las grandes fortunas se recaudaría en el 2024, pero hemos visto, porque de hecho no está incluido en los presupuestos generales del Estado del 2023, pero hemos visto que en el plan presupuestario sí se contempla que se va a recaudar en el año 2023, y son 1.000 y pico millones. Ahí, en este proceso de evaluación del plan presupuestario, pues consultaremos con el Ministerio de Hacienda este cambio entre el escenario del plan presupuestario y el escenario de los presupuestos generales del Estado. Sí que es verdad que nosotros vemos que las medidas que podríamos llamar estructurales restan recaudación, mientras que las medidas temporales pues supondrían un aumento de la recaudación de en torno a 3.700 millones. Bien, ¿qué ocurre con las medidas que se adoptaron para paliar los efectos de la crisis energética, que son las que no se contemplan? Y nosotros creemos que, por lo menos en términos agregados, se podía haber hecho una cuantificación o una valoración de qué era lo razonable esperar que iba a tener que pasar en el año 2023, ya sea por la prórroga de las medidas o ya sea por la adopción de otras. Realmente, sin perjuicio de que nos haga explícito, seguro que hay un proceso en la que se van fraguando las medidas y una serie de supuestos y límites que activan la necesidad de adoptarlas, ¿no? Yo creo que en ese sentido no se pide una concreción que a lo mejor no se puede dar, pero sí que es verdad que yo creo que podría haberse hecho una valoración cuantitativa general de cuáles eran el importe de las medidas que podrían adoptarse, también de acuerdo con el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria. Yo creo que ahí se podría haber hecho una valoración global, que ahí sí que hubiera sido, yo creo, un ejercicio de prudencia. Y yo creo que sí que sería positivo decir, bueno, no les puedo decir más, pero sí que les voy a decir en qué supuestos y, si rebaso, qué límites voy a poner en marcha esta y esta medida. Yo creo que eso sería, desde luego, un ejercicio positivo que AIREF recomienda. Bien, decía yo al principio que el escenario macroeconómico no contempla que haya unas circunstancias económicas más favorables que las que propiciaron la adopción de las medidas. Y en este sentido sí que me parece importante o ilustrativo traerles cuál era el escenario de evolución del IPC general, de la energía y de la subyacente, por ejemplo, en los meses de julio y agosto, que entiendo que eran los datos que se estaban manejando cuando se elaboraban los presupuestos generales del Estado. Y, desde luego, no parece que en julio y agosto ni los precios de la energía, ni, desde luego, la inflación subyacente, ni la cifra global de IPC hacía aventurar que no iba a ser necesario la prórroga de ninguna de las medidas. Entonces, yo creo que aquí sí que probablemente se hubiera
tenido que hacer. Como les decía, nuestra valoración es que si se prorrogaran las medidas del 2022 en 2023, la valoración actualizada de esas medidas supondría 1,3 puntos de PIB y entonces la previsión de déficit se nos iría del 3,3 al 4,6%. Bien, entrando un poco más en detalle en lo que son los presupuestos generales del Estado y la valoración de nuestros ingresos y gastos, como les decía, pues nuestras tasas de referencia, nuestras previsiones de cierre están por debajo de las previsiones del Gobierno. 6 décimas en el 2022 y con un poquito menos de margen en el 2023. Desde luego, como pongo en el gráfico de la derecha, desde que se suspendieron las reglas fiscales en el 2021, hay un ejercicio de prudencia en la presupuestación de los ingresos, de manera que los ingresos que se recaudan superan ampliamente la cuantía presupuestada. Siempre hasta el año 2021 lo que decíamos es el escenario de ingresos no parece plausible y ahora lo que nos parece es que el escenario de ingresos es excesivamente prudente, porque lo que sí que demuestra en los últimos datos es que la recaudación excede de lo presupuestado. ¿Qué está pasando en materia de ingresos? Pues en materia de ingresos, como ya les avanzaba un poquito al principio, nuestra mayor discrepancia con el Gobierno proviene de la previsión de cierre del año 2022. ¿Por qué pensamos que la previsión del Gobierno, bueno, el propio Gobierno ha reconocido ya que esa no es la previsión a lo mejor más factible, ¿no?, de respecto al cierre del 2022, pero le traigo aquí algo que ilustra el por qué, desde luego, la previsión de cierre va a ser ampliamente superada. Para cumplirse el escenario de cierre del 2022, que está contenido en los presupuestos generales del Estado, supondría que la recaudación por IRPF tendría que ser 300 millones menos de la que se obtuvo en el mismo periodo del año anterior y, en el caso del IVA, 1.000 millones menos de la recaudación que se obtuvo en el mismo periodo del año anterior. Parte de esta diferencia de 6 décimas se nos corrige un poquito en 1 décima cuando vamos ya a la previsión de ingresos del 2023, porque aquí, aunque tenemos tasas similares en un contexto como el actual, el Gobierno prevé una tasa de variación del 7,7 y nosotros del 7,2, que estaría más en línea pues, con las diferencias que tenemos en el cuadro macroeconómico unos y otros. Desde luego, si se produjera la prórroga de las medidas en el 2023, pues esta tasa de variación descendería al 4,7%. Analizando las principales figuras, aquí el análisis, para compararlo con el presupuesto, tenemos que hacerlo en términos de caja, pues nuestro supuesto es que el IRPF va a estar por encima de las previsiones del Gobierno en ambos años, si bien es cierto que el IRPF, a nuestro juicio, moderará su crecimiento, se situará en torno al 6,6%, tendrá una contribución negativa, como hemos visto, las medidas que están previstas, pero es verdad que prevemos una pérdida de dinamismo en el ámbito de las retenciones, que, como ven en los gráficos, crecerán fundamentalmente impulsados por la revalorización de las pensiones y por el incremento de la remuneración por asalariado, sin que ya no tenga una contribución tan positiva el empleo como en años anteriores. En el caso del impuesto sobre sociedades, como saben, es un impuesto del que no nos atrevemos a poner la mano en el fuego sobre la evolución que vaya a tener. Es un impuesto que es muy difícil predecir lo que va a ocurrir y siempre nos sorprende a todos, al Gobierno y al AIREF, o al alza o a la baja, ¿no? En este sentido, la previsión de cierre es menos cierta de lo que puede ser en el ámbito del impuesto sobre la renta y de lo que puede ser en el caso del impuesto sobre el valor añadido, porque todavía nos falta el segundo y tercer pago fraccionado que se ingresa en octubre y diciembre. Aquí, básicamente, tenemos un distinto perfil respecto a la evolución que contempla el Gobierno y nosotros pensamos que puede estar motivado por la estimación en materia de devoluciones. Los datos que nosotros tenemos y la estimación que hacemos es que las devoluciones de la liquidación del 2020 que se solicitan en el 21 y que se pagan en el 22 serán sensiblemente inferiores a las que finalmente se paguen en el 23, propiciados por la liquidación del 21 y solicitados en el 22. Bueno, aquí ciertamente esta diferencia en el perfil de unos y otros pues podría decantarse hacia un lado o hacia otro. Aquí no tenemos grandes diferencias. Y en el caso de la evolución del impuesto sobre el valor añadido, también nosotros nos situamos 2 décimas por encima de
del Gobierno y aquí bueno, pues nosotros suponemos que el IVA va a tener una dinámica todavía positiva porque bueno, es un impuesto en el que la inflación opera y actúa de manera directa, de manera que el incremento de la recaudación en su mayor parte obedece a la evolución de los precios. Y aquí sí que me gustaría traer un tema que creo que traje ya también en alguna otra ocasión. Sobre todo, yo creo que con ocasión de la actualización del programa de estabilidad de cara a hacer una previsión de ingresos en el medio plazo. Y aquí lo que estamos viendo es que, más allá de la incidencia de la inflación, hay un aumento en la elasticidad de los impuestos respecto a las variables nominales determinantes de la demanda nacional. Y aquí el punto clave es determinar si toda la subida de la recaudación es coyuntural o si algo puede quedarse en términos estructurales. Nosotros la verdad es que ahí no sabemos, sinceramente no podemos aventurarlo. Sí que se habla de que pudiera haber cierto efecto estructural vinculado al afloramiento de economía sumergida, pero es verdad que ahí también ese efecto estructural tendría que verse en la demanda nacional y no solamente en términos de recaudación, con lo cual ahí AIREF, sinceramente, todavía no puede determinar si va a haber un componente o no estructural. En el IRPF suponemos que a lo mejor un poco más, en el IVA la verdad es que todavía no nos atrevemos a aventurarlo. Y lo que sí que les quiero señalar es que la elasticidad en el 2021 fue del 2,3. Según nuestra previsión de cierre del 2022, la elasticidad sería del 1,7 y el supuesto que estamos haciendo para el 2023 es ciertamente prudente porque estamos suponiendo que la elasticidad del IVA respecto a los principales componentes de la demanda volvería a su promedio histórico. Ahora paso a contabilidad nacional. Y entonces los recursos totales en términos de contabilidad nacional, nuestra perspectiva es que el peso se mantendría en el 21,2 y estamos incluyendo, como les decía, la valoración de los nuevos impuestos, la valoración que contiene el Gobierno, puesto que a falta de que se concrete cómo se van a instrumentar, pues no podemos hacer una valoración propia en ese aspecto. Pasando al tema del gasto, querría detenerme brevemente en lo que es el límite de gasto no financiero. El límite de gasto no financiero aumenta un 1,1%, pero es verdad que si descontamos los fondos del Next Generation, la subida sería del 1,9%, como explicó la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, pero es verdad que yo creo que tendríamos que descontar, para hacer una comparativa homogénea, las transferencias extraordinarias que se están dando a otros sectores de las administraciones públicas con motivo de la crisis, fundamentalmente crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque esas van en retroceso, pero si las limpiamos, pues entonces el incremento del límite de gasto no financiero sería de un 6,5%, en torno a unos 10.500 millones de euros. Las partidas principales de este aumento pues serían, desde luego, las clases pasivas, remuneración de asalariados, los gastos impropios de la Seguridad Social, las transferencias de capital y también habría algo más de 1.000 millones en lo que se refiere al gasto por intereses. Aquí, en este cálculo del límite de gasto no financiero, es donde yo les decía que nosotros, por diferencia, hemos hecho un cálculo de cuáles serían los ajustes de contabilidad nacional implícitos, y nos sale que los ajustes de contabilidad nacional implícitos que está suponiendo el Gobierno ampliarían el límite de gasto no financiero en 1,1 puntos del PIB. Nuestra previsión de ajustes de contabilidad nacional es algo menor y eso hace que compense la menor previsión de ingresos que lleva el Gobierno respecto a las previsiones de ingresos de AIREF, de manera que la diferencia en términos de déficit no resulta tan elevada. De ahí la relevancia, como vengo diciendo ya desde hace varios años, de que se conozca el detalle de los ajustes de contabilidad nacional. En el informe, además, incorporamos un recuadro respecto a la importancia de estos ajustes porque vemos que muchas de las desviaciones que finalmente hay en materia de déficit provienen justamente de los ajustes de contabilidad nacional, de los que no hemos conocido su previsión en el momento de presentación de los presupuestos. En el caso de los empleos, en términos de contabilidad nacional, AIREF supone que descenderá en 2 décimas su peso sobre el PIB y aquí lo relevante es si hay prórroga o no de las medidas. Realmente, en un contexto en el que no sabemos la existencia o no de
esa prórroga, pues eso altera muchísimo a la valoración que podemos hacer respecto a cómo evolucionarán los empleos en términos de contabilidad nacional. Pasando a los fondos de seguridad social, aquí la previsión de cierre del Gobierno es de medio punto. Nosotros suponemos que el cierre será de un déficit algo superior, del 0,7%. No tenemos diferencias sustantivas en cuanto a la previsión de recaudación de las cotizaciones. Ahí también pongo el error de previsión, entre comillas. Las barras positivo se va viendo los errores o las desviaciones en la presupuestación de los años anteriores y, como verán, en el año 2023 pues prácticamente están alineadas. El aumento del déficit nos viene más bien por el lado de los empleos, como ahora veremos. En el caso de las cotizaciones, nosotros suponemos que va a haber un ligero aumento en términos de PIB, que pasaría del 12,9 al 13,1%. Y aquí lo que vemos, lo más significativo, es que la descomposición del crecimiento de las cotizaciones supone un peso mucho mayor de la remuneración de asalariados, y ya ven esa barrita que estaba en granate, que era la contribución del empleo, pues en línea con nuestro cuadro macroeconómico, donde prevemos un estancamiento en ese sentido, pues ya no promueve o ya no contribuye al crecimiento de las cotizaciones en el año 2023. Sí que suponemos un 2% adicional vinculado a las medidas anunciadas por el Gobierno, es decir, el mecanismo de equidad intergeneracional, que aporta unas 2 décimas de crecimiento al PIB al año, unos 2.500 millones, y otros 500 millones adicionales por la actualización de las bases máximas de cotización. Es ese 2% que contribuye al crecimiento de las cotizaciones en el entorno del 8%. En materia de empleos, pues lo que llama más la atención y lo que determina la diferencia entre las dos barras, desde luego, es la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC. Esto supone un aumento en 6 décimas del gasto de la seguridad social. El desempleo se mantiene prácticamente estable, una rebaja algo inferior a un décimo, y lo que sí a una décima, y lo que sí que contribuye es la desaparición del gasto por incapacidad temporal asociado al COVID, que reduce en 2 décimas este crecimiento de los empleos en el ámbito de la seguridad social. El efecto neto es de un déficit del 0,7% según nuestras previsiones. Bien, sin perjuicio de que, como les adelantaba al principio, no hemos hecho un análisis en profundidad del plan presupuestario. ¿Por qué? Porque el plan presupuestario se refiere al total de las administraciones públicas y nosotros no tenemos cerrado todavía el análisis de los presupuestos de las administraciones territoriales. En torno al día 27 analizaremos este plan presupuestario, incorporaremos también los proyectos de presupuestos de las comunidades autónomas, de las 17 comunidades autónomas y de las principales entidades locales, pero sí que hemos hecho como una primera aproximación que, desde luego, requiere mucho más análisis y detalle. De entrada, es novedoso en este plan presupuestario que se presenten 2 escenarios, toda vez que coincide con la presentación de los presupuestos generales del Estado, y entonces sí que es verdad que el control europeo, la credibilidad europea, el ejercicio de transparencia con las instituciones europeas es muy importante, pero yo creo que no es menos importante ese ejercicio en el ámbito nacional en materia de transparencia y de control, como decía al principio. Bien, en una primera aproximación a estos 2 escenarios, lo que podemos ver es que el escenario 1 parece ser coincidente con el escenario de los presupuestos generales del Estado. Sí que es verdad que en esta primera aproximación vemos que puede no ser coincidente del todo. Ponemos un ejemplo: el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que en los presupuestos generales del Estado se incluye por un valor de 1.351 millones, en el plan presupuestario se contempla por un valor de 3.429 millones, en línea con lo que ha sido la transferencia al sector eléctrico de este año. Eso en cuanto al escenario 1. Ya digo, en esta primera aproximación parece coincidente con los presupuestos, pero hay algún elemento que a simple vista nos ha parecido que no coincide del todo. En el escenario 2, realmente, si lo vemos, se acerca más, desde luego, a las previsiones de la AIREF. En el caso del 2022
son prácticamente idénticas. Es verdad que hay ciertas diferencias en cuanto a la composición, pero sí que es cierto que el escenario 2 no especifica exactamente cuáles son las medidas que se prorrogan y eso pues, podría ser causa de diferencias entre el escenario del Gobierno y el escenario de AIREF. Pero sí que es cierto que este escenario 2 se aproxima mucho más a las previsiones de AIREF. En materia de empleos, nos presenta bastantes más dudas que, desde luego, requieren un análisis más detallado e incluso probablemente la solicitud de alguna aclaración, ¿no?, por parte de los ministerios competentes en la elaboración del plan presupuestario. En una visión general hay algo que nos choca y es que en el escenario en 2023 los gastos, los empleos crecerían un 3,6% en el escenario 1, un 3,5% en el escenario 2, a pesar de la prórroga de las medidas, pero un 4,4% en el escenario de AIREF, a pesar de que nosotros no tenemos incluida la prórroga de las medidas. Entonces, ahí pues, bueno, necesitamos aclaraciones porque probablemente es que estas tasas de variación no sean completamente comparables. El escenario 1 contempla una actualización de la previsión de cierre en materia de ingresos que, desde luego, se aproxima más a las previsiones de AIREF, pero también es cierto que, como mantiene el déficit, pues también contempla un aumento de los gastos en el propio escenario 1, que implicaría que si la previsión de cierre del 2022, a nuestro juicio, está a unos 9.000 millones infravalorada, supondría que de aquí a final de año va a haber otros 9.000 millones también de mayores gastos que compensen esa mayor previsión de ingresos. Y en este sentido, eso sí que nos preocuparía. Entiendo que esa situación no se va a producir y que no es más que un mero ejercicio formal de mantener la tasa de referencia en el 5%. Pero además, el capítulo 1, el escenario 1, no recoge algo fácil de ver, que es el 1,5%, el 1,5% de actualización de la remuneración de los empleados públicos que se va a pagar en el año 2022. Aunque sí que está incluido en las previsiones de los presupuestos generales del Estado. El escenario 1, que se supone que es el que es consistente con los presupuestos generales del Estado, no incluye este 1,5%. Y, de hecho, lo que choca también es que entonces, cuando nos vamos al 2023, no aumenta la remuneración de asalariados, aunque como mínimo tendría que tener este 1,5% que se consolida en la base del 2022 para calcular la tasa de variación del 2023. Por lo tanto, nos falta análisis. No sé si vamos a ser capaces de desentrañar todos los supuestos que están detrás, porque lo cierto es que en este momento el plan presupuestario no nos ha aclarado dudas que teníamos respecto a los presupuestos generales del Estado y sí que nos ha añadido más incertidumbre pues, en estos aspectos que les señalo o, por ejemplo, en lo que les comentaba del impuesto a la solidaridad, que nosotros, por los periodos de tramitación, suponíamos que se iba a recaudar en el 2024. Así parecía deducirse de los presupuestos generales del Estado, porque no está incluido, pero que, sin embargo, sí que está incluida la recaudación en el 2023 en el plan presupuestario. En cualquier caso, como les digo, les emplazo al informe de dentro de 15 días en el que, bueno, pues yo creo que tendremos más analizado y más aclarado el plan presupuestario y habremos concluido el proceso de evaluación de los presupuestos de las administraciones territoriales. Paso a lo que decía al principio, y ya voy terminando, que a pesar de todo este marco de suspensión, lo que siempre ha estado yacido es que hay que ser sostenibles y ese ejercicio de sostenibilidad pues nos lleva a dos derivadas. Por un lado, analizar cuál va a ser la evolución prevista de la deuda pública y, por otro lado, esta recomendación del ECOFIN, que es más cuantitativa y no tan cualitativa que en años anteriores. En este sentido, hemos de decir que tampoco la Comisión
está favoreciendo mucho el cumplimiento de esta recomendación, en el sentido de que si nosotros criticamos que hay que conocer las reglas de juego en el ámbito nacional, cuando a veces decimos, bueno, pues el Gobierno central debería comunicar con mayor antelación a las comunidades autónomas sus recursos para que puedan planificar y demás, pues también es cierto que cuando a uno le piden que tiene que cumplir una determinada recomendación, tienen que decirle cómo se lo van a medir. Y en ese sentido, todavía no se conoce con qué criterio se va a medir el cumplimiento de esta recomendación. Pero, bueno, en definitiva, sí que nos puede dar una idea. Nosotros, de hecho, presentamos 2 escenarios posibles para la valoración de esa recomendación específica. Y estos supuestos nos llevan a que el crecimiento podría limitarse al entorno del 3%, y ahí sería complicado cumplir con esa recomendación, o irnos al 5%, donde sería más factible cumplir esa recomendación. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver cuál es un poco la lógica de esta recomendación, y es sujetar el crecimiento del gasto corriente primario a lo que puede ser este crecimiento potencial de medio plazo, que te puede marcar la evolución de los ingresos en el medio plazo. Y en ese sentido entendemos que podría haber 2 alternativas o muchas más. Nosotros nos hemos quedado con 2 de ellas. Una, cuál era el deflactor previsto en el momento en el que se adopta la CSR, la recomendación específica. Ese es un criterio que muchas veces sigue la Comisión. En ese momento el deflactor era del 2,3%, según las previsiones de AIREF, coincidente básicamente con las de la Comisión, y bastante coincidente con lo que sería adoptar este objetivo de medio plazo de la inflación del 2%. Y la otra opción sería que nos dejen aplicar, puesto que eso nos va a marcar el crecimiento de los ingresos, el deflactor actual, que en el caso de AIREF, como saben, es del 4,3%. Eso nos determinaría que el crecimiento previsto, al que se limita nuestro crecimiento del gasto corriente primario, oscilaría entre el 3% y el 5%. Desde luego, en el ámbito de la Administración central parece que se cumple esa recomendación, pero hemos tratado de extrapolarlo al total de administraciones públicas en un primer análisis, que posteriormente detallaremos, del plan presupuestario, porque aquí lo que se va a medir es el conjunto de las administraciones públicas. Como pueden ver, si no hay prórroga, sería difícil cumplir con la recomendación específica de crecimiento del 3%. Ahí siempre hemos dicho que el crecimiento de las pensiones tan elevado resta margen para el resto de la evolución de los empleos, unos empleos que en el ámbito autonómico pues también presionan al alza, porque, como saben, pues tenemos ahí todo el tema de gasto sanitario, en dependencia, educación, etcétera, sobre todo gasto sanitario. Si utilizáramos el deflactor más reciente, pues entonces ahí no habría problemas para cumplir con la CSR. El Gobierno, me parece que en el plan presupuestario prevé que la tasa de crecimiento con la que se mediría la CSR es de un 4,6%. Es decir, estaría entre los 2 escenarios que contempla AIREF. Con la prórroga de las medidas, desde luego, sería imposible el cumplimiento de esa recomendación específica en ninguno de los supuestos. Ahora bien, aquí tampoco la Comisión es clara en cuanto a qué va a hacer con las medidas temporales y focalizadas, porque parece que no es que se excluyan del cálculo de esta tasa de crecimiento, pero que, en caso de que la incumplas, tendrán en cuenta si ese incumplimiento te viene por la parte de la adopción de medidas temporales y focalizadas. Aquí estamos intentando hacer un estudio para ver si las medidas que está adoptando el Gobierno son focalizadas, y espero que en el plan presupuestario, en el informe del plan presupuestario, podamos incorporar este análisis, este estudio que estamos haciendo. Sí que los resultados preliminares parecen apuntar que sí que hay cierta focalización. ¿Cómo estamos midiendo nosotros la focalización? Estamos viendo si esas medidas lo que están corrigiendo es el diferencial del impacto que la inflación está teniendo en los distintos hogares en función del nivel de renta. Entonces, estamos viendo cómo afecta la inflación a las distintas decilas de renta y si las medidas del Gobierno están corrigiendo ese impacto heterogéneo de la inflación entre los distintos niveles de renta. Y nuestros resultados preliminares es que sí que habría focalización, mayor o menor, evidentemente, según las medidas, en las medidas que está adoptando el Gobierno. Espero, como les digo, poder incorporar este análisis en el informe
del día 27. Bien, la otra pata de la sostenibilidad es la evolución del ratio de deuda. Aquí lo que venimos diciendo es que el ratio de deuda está disminuyendo como consecuencia básicamente del efecto denominador, del crecimiento, tanto del crecimiento real como sobre todo del deflactor. Todavía, de todas formas, nuestro nivel de deuda sigue siendo muy elevado, casi 20 puntos por encima de lo que había antes de la pandemia, y, desde luego, lo que nosotros proyectamos a medio plazo es una ralentización en el ritmo de disminución en la medida en que el crecimiento económico nos deje de ayudar. En ese sentido, lo que prevemos es que, bueno, pues, después del descenso de estos años, pues el ratio de deuda se estabiliza. En un contexto en el que es verdad que ahora tenemos todo este tema de la crisis, pero que no podemos olvidar que no lo vamos a tener mejor, como hemos visto en nuestra senda de déficit, en los próximos años. Bien, y ya para concluir, formulamos las siguientes recomendaciones. Una que nos ha costado, porque a nosotros nos gusta formular recomendaciones concretas, porque si no, luego, cuando hacemos el seguimiento del cumplimiento de nuestras recomendaciones, muchas veces se diluye esta responsabilidad de quién tiene que cumplir o explicar el ejercicio de nuestra recomendación, pero es que era obligada. Y lo que nosotros recomendamos es que los presupuestos generales del Estado tienen que recuperar su papel central como instrumento de política fiscal y económica y ser un elemento fundamental en el diseño, planificación, ejecución, control y supervisión de la actividad del sector público. Un presupuesto que nace ya viciado porque no tiene una previsión de cierre realista de los ingresos y no contempla la posible prórroga de unas medidas que ya sabemos que sí que se están contemplando en las previsiones del Gobierno, tanto por el anuncio posterior como por la presentación del plan presupuestario, pues parece que desvirtúa completamente la utilidad del presupuesto, no solamente ahora, en el momento de la aprobación, sino en lo que se refiere a su ejecución. Como ya llegamos tarde para solicitar que se incluya en el escenario de los presupuestos generales del Estado estas medidas, lo que sí que pedimos es que se expliciten cuando se produzca el decreto de prórroga o cuando se produzca la nueva adopción de medidas del 2023, que previsiblemente tendrá lugar en el mes de noviembre. Nosotros pensamos que es necesario, de cara a esta planificación, de cara a esta anticipación de lo que puede, de cara a esta certidumbre que yo creo que la actuación pública tiene que dar en la medida que pueda a los agentes económicos, que se expliciten qué supuestos desencadenan o desencadenarán a futuro la adopción de nuevas medidas y cuáles son los límites, por ejemplo, en términos de inflación, en términos de evolución de precios, en términos de crecimiento económico, que determinarán la actuación del Gobierno en línea con las medidas adoptadas en años anteriores o otras nuevas que, por supuesto, pueda decidir adoptar. Por eso nosotros sí que pensamos que ese decreto de prórroga debe ir acompañado, primero, de un análisis de la eficacia y eficiencia que han tenido las medidas en el pasado. No tiene sentido prorrogar, a lo mejor, alguna medida que no está teniendo los efectos que inicialmente se esperaban y, desde luego, que se explicite un poco esa planificación. ¿Qué va a hacer el Gobierno? Probablemente todavía no puede decirlo, pero sí que puede decir cuáles son sus límites, es decir, qué supuestos y con qué límite en la evolución de las principales variables macroeconómicas activaría la adopción de nuevas medidas. Por supuesto, las recomendaciones de siempre, que se incluyan ajustes de contabilidad nacional, que se incluya información sobre el plan de recuperación en términos de contabilidad nacional y, en definitiva, que haya más información que permita transitar de lo que es la información presupuestaria, objeto de control en el Parlamento, con la información en términos de contabilidad nacional, que parece que se deja el control por parte de las instituciones europeas. Y recuerdo, ya lo hemos visto un poco al principio y no me detendré, que cuando hemos emitido el aval hemos dicho que el aval en estas circunstancias en septiembre llega tarde, que por lo tanto el punto de arranque de la elaboración de los presupuestos es el escenario macroeconómico de julio y que, por lo tanto, entendemos que debería consultarse a la AIREF, igual que está previsto que se consulta a otras instituciones. Evidentemente, no podemos solicitar que AIREF tenga que emitir un informe, porque los informes son única y exclusivamente los que contempla nuestra ley de creación.
¿Eso qué quiere decir? Que se nos informaría, nosotros haríamos público ese informe, pero no podría llevar aparejadas recomendaciones sometidas al principio de cumplir o explicar, aunque sí podría llevar propuestas en línea con, por ejemplo, lo que hacemos en los procesos de evaluación del gasto público. Propuestas sí, recomendaciones sometidas a cumplir o explicar, ya entiendo que no sería posible. Y, desde luego, en el contexto en el que estamos, es fundamental, primero, contar con el cuadro macroeconómico con algo más de tiempo y, desde luego, con algo más de información de la parte fiscal, puesto que ya en el momento en que se nos solicita el aval están prácticamente a punto de presentarse los presupuestos generales del Estado, con lo cual yo creo que sería fundamental conocer las medidas fiscales que están incorporadas en el cuadro macroeconómico e incorporarlo de un escenario de ingresos y gastos que permitan determinar que ese escenario presupuestario es realista y que guarda relación con los supuestos nominales contemplados en el cuadro macroeconómico del Gobierno. Con esto, muchísimas gracias por compartir, por escucharme estas reflexiones de AIREF en relación con los presupuestos generales del Estado, y quedo a su disposición para cuantas aclaraciones o preguntas puedan formular. Muchas gracias por su extensa y pormenorizada explicación.